buenas tardes. Un saludo muy especial a las directivas y especialmente a ustedes de estar acá en esta tarde. Vamos a analizar algunos aspectos importantes sobre los estándares internacionales que en este momento están vigentes y especialmente para Colombia. Recordemos dentro de esos estándares internacionales, en primer lugar, la famosa SNIF, o sea, especialmente lo que se relaciona con el artículo 3 de la ley 1314. ¿Qué quiere decir el artículo 3 de la ley 1314? En primer lugar, la ley 1314, ¿qué es? Ustedes deben estar totalmente enterados, todos, y si no, es importante que analicemos esa situación. La ley 1314, fundamentalmente, es la ley que estableció para Colombia la formalización de los estándares internacionales de información financiera y los estándares internacionales de las normas de aseguramiento de la información. Aquí, como veo en la introducción, hemos hablado, se habla específicamente de normas de auditoría, pero ahora debemos hablarles de normas de aseguramiento de la información según el estándar. Y sobre todo, de acuerdo al artículo 5 de la ley 1314, que establece las normas de aseguramiento de la información para Colombia. Y asimismo, hay otro estándar que nació inicialmente en el año 1992 y fue modificado en el año 2004, y hay una modificación expresa en el año 2013 y empieza a regir en diciembre 14 de 2014, que son el COSO, famoso COSO. Es el estándar internacional que ayuda a establecer el marco estructurado del control interno y a la administración del riesgo. Todos estos estándares que están saliendo están relacionados precisamente con la administración del riesgo. Es que las fallas principales de las organizaciones ha sido esa, de que todo se arregla en el camino, pero no se prevé, no se planifica adecuadamente las organizaciones, y por eso empiezan los problemas. Entonces, en este documento, también, este estándar internacional es fundamental para todos nosotros, para el manejo precisamente del análisis de la información, para preparar información, para establecer controles, para administrar los riesgos. Entonces, esa es la parte que yo quería que analicemos en al iniciar o antes del conversatorio oficial. Analicemos algunos aspectos muy generales de los 3 estándares que acabo de mencionar. En primer lugar, el estándar que se denomina las normas internacionales de información financiera. Jurídicamente, ¿qué soporta las normas internacionales de información financiera? El artículo 3 de la ley 1314. Después analicemos algo sobre las normas de aseguramiento de la información, que lo oficializa el artículo 5 de la ley 1314. Y vamos a hablar también del enfoque de los 3 COSOs que actualmente están vigentes, que es el COSO 1, que es marco estructurado de control interno, el COSO 2 es el marco estructurado de la administración del riesgo, o de la formalización de la administración del riesgo, y el COSO 3, que son establecimiento de algunos principios, modificaciones que se hacen al COSO 1, o sea, al marco estructurado del control interno. Entonces, esos 3 estándares internacionales, todos se refieren sobre el enfoque de bajo riesgo, que primero que todo, antes que establecer planeación de todo, siempre tenemos que evaluar siempre el riesgo. Esa es la parte fundamental. El artículo 3 de la ley 1314 dice, es el sistema compuesto por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas generales, normas técnicas específicas, normas técnicas especiales, normas técnicas sobre revelaciones, normas técnicas sobre registros y libros, interpretaciones y guías,
que permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones económicas de un ente en forma clara, completa, relevante, digna de crédito y comparable. Los recursos y hechos económicos deben ser reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia o realidad económica y no únicamente con su forma legal. Entonces, ¿qué tenemos precisamente dentro del manejo, especialmente de esta parte de lo que se refiere a las normas internacionales de información financiera? Entonces, ahí aparecen, y ustedes han visto siempre, dentro de esos estándares internacionales que se refieren a la información financiera, hablan específicamente de lo que se dice NIC y NIF. Las normas internacionales de información financiera nacen en el año 2002. ¿Por qué nacen las normas internacionales de información financiera? ¿Antes qué existía? Antes existían las NIC, normas internacionales de contabilidad, o en las siglas en inglés IAS, o en NIF, las siglas en inglés IFRS, que todos seguramente ya conocen. Pero ¿por qué nacen las NIF? Las IFRS, esos estándares que formaliza, ustedes ya lo vieron en el artículo 3 de la ley 1314, precisamente por los grandes problemas que existieron en el mundo, especialmente en Estados Unidos y en Europa, con el famoso maquillaje de balance de la firma de la WorldCom, de la Enron. Se dice que la Enron era casi la empresa más grande del mundo. La Parmalat, todos esos empresas que tuvieron maquillaje de balance, que inflaron sus utilidades para que todo el mundo invirtiera en esas empresas. Y ya cuando la empresa captó una gran cantidad de dinero y aparece el fracaso de esas empresas. Los contadores, los auditores, se soportaban en esta información con base en las NIC y con base también en lo que se llama las USGAP. GAP, ¿qué traduce GAP? Son siglas en inglés. GAP traduce PCGA, que es familiar para todos ustedes. ¿Qué son los PCGA? Son los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los principios de contabilidad, ¿y cuáles? ¿Y qué estamos manejando actualmente en Colombia en la parte contable? Estamos manejando los PCGA, que son el decreto 2649 de 1993. Eso es lo que viene a modificar en este momento el artículo 3 del decreto 2649. Y ese artículo, en la parte de las NIC, en Colombia, ¿cómo se organizó? Pues se organizó principalmente en 3 grupos. Se organizó en 3 grupos. El grupo 1, para aquellas empresas que tienen responsabilidad pública. El grupo 1 que empieza, volvemos al anterior, por favor. El grupo número 1 para las empresas que tienen responsabilidad pública y empresas que se negocian en bolsa. El grupo número 2 para aquellas empresas que no tienen esa responsabilidad pública. Y el grupo número 3, que ese sí es un invento colombiano, que es la contabilidad para las microempresas y para la contabilidad simplificada, de la cual en la NI se ha dicho que no tiene que ver con las normas tributarias, pero fíjense que el mismo Consejo Técnico de la Contabilidad Pública establece un grupo número 3 con relación precisamente a la implementación de las normas internacionales, donde se dice que se adoptaron las normas internacionales y se crea un nuevo grupo que no tiene nada que ver con las normas internacionales. Pero así es en Colombia. Las cosas se dice que se hacen, pero no se hacen. Definitivamente, pero ese grupo existe para nosotros, que es el grupo número 3, para los microempresarios, para la contabilidad simplificada. Y cuando se habla de contabilidad simplificada, usted sabe dónde está enmarcado el concepto de contabilidad simplificada. En el estatuto tributario. Y entonces, una de las condiciones de las normas de las NIF es que no se tenga que ver nada con las normas tributarias. Una cosa es la DIAN, otra cosa son las NIF, completamente separadas. Por eso, lógicamente, en la mayoría de empresas
pues hay que tener, muchas veces se dice que por más que nosotros llevemos contabilidad, tenemos que llevar también contabilidad para la DIAN. Pero aún más, recuerden que estas normas establecen 3 etapas. Una etapa de implementación obligatoria, que es que estamos en este caso para las NIF para pymes, estamos en este momento. Y luego una etapa que se llama de transición, pero en la etapa de transición hay que llevar 2 software. Hay que llevar un software para llevar los PCGA y un software para llevar las NIF. Entonces, pero si lo que presenta es declaración de renta, ya entonces no son 2 contabilidades, sino son 3. Es PCGA, NIF y DIAN. Así de sencillo, ¿cierto? Entonces, para que vea dónde estamos todos nosotros, los que manejamos información financiera, los trabajos que nos toca muchas veces, y esas cosas no se las reconocen a uno. No, por más que le diga a usted el empresario, increménteme el salario, le toca de todos modos nosotros meter la cabeza y trasnocharnos muchas veces para poder sacar la información de manera oportuna. Y de la gran responsabilidad de la cual precisamente tiene esa profesión tan importante que es la contaduría pública, especialmente, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Esos 3 grupos, entonces, y esas etapas se manejan en esos 3 grupos, y dentro del manejo de las NIF, que está acá, deben ustedes tener en cuenta siempre, y si no lo han investigado, deben investigarlo, importantísimo. ¿Cuáles son las bases fundamentales de las NIF, de las normas internacionales de información financiera? Son 4 requisitos básicos, 4 requisitos que lo tienen ahí ustedes, miren, los 4 requisitos importantes para manejar las NIF. Primero son el reconocimiento de la información. ¿Qué quiere decir reconocimiento? Reconocimiento es sinónimo de registro, de registrarla en la contabilidad. Es decir, que cualquier información que incluye, se registra en la contabilidad, se está reconociendo. Eso lo teníamos en el 2649, cuando decíamos reconocimiento de los hechos económicos, pero no lo teníamos tan especial dirigido, en este caso, que tiene unas características fundamentales, ese principio de reconocimiento, que son 2 criterios básicos que tiene el reconocimiento. Es que para reconocer una información, lo primero que debemos tener es que sea probable que. Acabamos de leer, recuerden lo que leímos anteriormente en la última parte, que los hechos económicos se registran de acuerdo a la esencia económica y no a su forma legal, para reconocer en la contabilidad. Es decir, que ahora no importa para NIF, no importa la escritura pública, para poder registrar algo en la contabilidad. Usted puede tener un activo que precisamente no tiene un soporte oficial, pero sí es algún activo que usted está explotando. Por ejemplo, mire una cosa sencilla para que usted se dé cuenta, con relación a esa última parte que está en el artículo 3º de la ley 1314, que acaban de ver, que recuerden muy bien, que la esencia económica prima sobre la forma legal. La mayoría vivimos en apartamentos, en propiedad horizontal, ¿cierto? Entonces, las zonas comunes de una propiedad horizontal, ¿de quién son? De todos los propietarios, dice uno, sí. Pero ahora, mire, ¿qué dice la NIF con relación a qué es un activo? Si yo le pregunto a usted, ¿qué es un activo? Cualquier persona, ¿de qué es un activo? Que no sea contador. Cualquiera me dice, es todo lo que tiene la empresa. ¿Y qué es un pasivo? Todo lo que debe la empresa. ¿Y qué es patrimonio? La diferencia entre activo y pasivo, ¿cierto? Pero ahora no es así. ¿Qué es un activo? Un activo es un recurso controlado por la empresa, que tenga beneficio futuro, que tenga un beneficio futuro comprobado, que sea de eventos pasados y que además que se pueda medir, que tenga medición fiable. Ese es un activo. Entonces, el caso de las zonas comunes. Las zonas comunes, ustedes me contestaron que es de los propietarios. Las zonas comunes es de la administración de la propiedad horizontal, porque ¿quién vigila que esas zonas comunes estén limpias, que estén arregladas, que si se hunden hay que hacer el arreglo
Básicamente la administración es un recurso controlado por la empresa. Asimismo, otros casos, otros ejemplos. Todos y los que están en semestres menores, pues sabrán, debemos todos saber qué es un leasing o qué es un arrendamiento financiero y qué es un arrendamiento operativo. Recuerda que un arrendamiento financiero es un arrendamiento a un tercero que se le entrega todos los riesgos, que la responsabilidad es del tercero, del arrendatario, no del arrendador. Por ejemplo, uno va a la Nissan, compra una camioneta Nissan por leasing, la fiduciaria Occidente me financia la compra de la camioneta. El nombre de la camioneta, ¿a quién queda? ¿De quién queda el nombre? De la Nissan, de la fiduciaria Occidente. Queda nombre de la fiduciaria Occidente. No es propiedad mía, pero ¿quién la maneja? Si me ponen comparendos, ¿quién paga los comparendos? Si choco la camioneta, ¿quién paga el choque? ¿Quién paga el seguro? Yo. Entonces ese es un activo mío. Ahora no es un simple papel donde decíamos que era un intangible. Ahora es una propiedad, planta y equipo. Y así sucesivamente muchas cosas, pero yo quiero llevarlos a ustedes importantes para que analicemos que ese principio inicial de reconocimiento tiene dos condiciones básicas, dos criterios. ¿Cuáles son los dos criterios? Es que sea probable el beneficio futuro y que sea fiable su medición. Claramente definido. Debemos tener presente eso y para empezar el análisis de las NIF. Y en segundo lugar, viene también este otro requisito fundamental, que es la medición. Fíjese que yo dije que sea probable el beneficio futuro y que sea fiable su medición. Lógicamente, la probabilidad incluye también el flujo de efectivo, que sea probable la sacada de dinero o sea probable el ingreso de dinero en el futuro, ¿no es cierto? Pero también viene fiable su medición, o sea que no puede, en sencillas palabras, no puede haber reconocimiento sin que exista la medición, ¿cierto? Entonces van unidos el reconocimiento con la medición. Entonces hay una medición que es cuando llega lo que nosotros conocemos y lo que llevamos en la contabilidad actualmente, que se llama el costo histórico. ¿Qué es el costo histórico? Pues lo que me cuesta una cosa, un bien, un elemento, más algunos gastos adicionales para poner en funcionamiento ese bien, es eso que se denomina costo histórico, ¿cierto? Eso, digamos, esa parte de esos principios que están en los PCGA, en NIF, ¿subsiste? Sí, claro que subsiste, el costo histórico subsiste. Lo que pasa es que ese costo histórico va a ser una cosa distinta, ya es para cuando usted va a informar estados financieros. Cuando usted va a informar estados financieros, entonces usted tiene que tener un requisito adicional, que se llama medición posterior. Entonces, hay dos formas de medición. La medición inicial, que es con el reconocimiento inicial, que usted ya me entiende. Y la medición posterior es cuando se va a informar estados financieros. Y dentro de esa medición posterior, pues hay varias bases de medición. Ahora, aprendamos otra cosa importante. Cuando hablemos de medición inicial, ¿cuántas bases comunes de medición existen? Existen dos bases de medición. Ya dijimos una, que es el costo histórico. Pero hay también otra, el valor razonable, que es un término también totalmente nuevo para el manejo del NIF. ¿Qué se entiende por valor razonable? Pues valor razonable pues, es el precio que se puede, digamos, vender o intercambiar entre dos partes donde haya seguridad de que se va a suceder esto. En el caso, digamos, en propiedad planta de equipo, ¿cómo se determina el valor razonable de un edificio? Por un avalúo técnico. ¿Cómo se determina el valor razonable de una acción que se negocia en bolsa? Por el valor de mercado, es decir, por el valor que está en la cotización de la bolsa. Ese es valor razonable. Pero hay otros conceptos que se manejan también del concepto del valor razonable, como hay un concepto nuevo que todos debemos saber también y empezar a analizar, que es el famoso activos biológicos. Los activos biológicos. ¿Qué es un activo biológico? Un activo biológico es una planta o un animal
vivo que está en crecimiento o está en producción. Una palma africana, un cultivo de palma africana, ¿cuánto dura la palma africana para mandar la primera pepita? Para producir aceite en la palma africana, 7 años. Entonces está en crecimiento muchas veces y tiene 2 años, 3 años, hasta ahora está en crecimiento. ¿Cómo se mide? Pues muchas veces por costo histórico, por todas las inversiones que yo he hecho, pero también tiene la opción de determinarlo por valor razonable, por un avalúo, pero de un perito, pero no todo el mundo es perito en manejo de palmas africanas, como sí puede ser perito para evaluar edificios, ¿cierto? Entonces, esas situaciones entonces determinan que el valor razonable. Pero hay digamos en los activos biológicos, nace una ternera. Los activos biológicos incluyen planta y animal vivo que esté en crecimiento o en producción. Es decir, que entra la parte agrícola, la parte ganadera, la parte avícola, la parte pecuaria. Todo es dentro, eso es todo eso se manejan ahora como activos biológicos. Antes, ¿cómo lo manejábamos en la contabilidad? Del PUC, ¿cómo dice? Semovientes. Esta era la palabra semovientes. Recuerden, en propiedad planta de equipo. Eso ya no es en propiedad planta de equipo. Entonces manejamos directamente, eso es en activos biológicos. Pero hay activos biológicos que se miden al valor razonable, otros que se miden al costo. Pero también hay activos biológicos que cuando sale el producto se convierte en inventario. Para convertirlo en inventario hay que determinar por valor razonable. Pero por ejemplo, el huevo y la gallina. ¿El huevo qué es? Un producto, ¿cierto? Sale de la gallina. Entonces, si ese huevo no lo comemos o lo vendemos, es un producto. Entonces hay que determinar el valor razonable de cuánto vale el huevo. Porque uno no sabe cuánto le costó a la gallina para tener el huevo, ¿cierto? O otra cosa es tener el huevo, coger el huevo y metérselo a la gallina otra vez para que tenga un pollito. Entonces ahí ya se convierte el huevo en otro activo biológico. Entonces todas esas cosas son más que todo anécdotas para que ustedes se den cuenta del manejo formalmente también este nuevo concepto que aparece ahí en los NIF de los activos biológicos. Pero todos requieren realmente medición. Medición inicial cuando se reconoce por primera vez. Medición en el reconocimiento inicial. ¿Cuáles son las dos bases comunes para medición inicial? ¿Cuáles son? Costo histórico y valor razonable. Pero no todo para todo. El principal es el costo histórico. El valor razonable solamente es para las acciones que se negocian en bolsa, para el manejo de algunos activos biológicos y para una cuenta nueva también que aparece que se llama propiedad de inversión. ¿Qué es una propiedad de inversión? Una propiedad de inversión son aquellos bienes que tiene la empresa o que tiene en arrendamiento financiero y los subarrienda o los arrienda. O sea, son terrenos, edificios que están arrendados, se van a arrendar. Es una propiedad de inversión y hay muchos que todos tienen una construcción y hay parte que la arriendan. Esa parte que se arrienda es propiedad de inversión, ya no es propiedad planta de equipo, sino propiedad de inversión. Y además, esa dice la norma en propiedad de inversión o aquellos que están para plusvalía. ¿Qué es plusvalía? Pues un beneficio futuro, es una valorización, como por ejemplo, ¿qué? Un lote de engorde. La empresa tiene un lote de engorde para construir el edificio con el tiempo. Ese lote de engorde, pues básicamente es lo que se llama, entonces dentro es lo que se llama la plusvalía, el mayor valor, también ese lote de engorde también se va a llamar propiedad de inversión. Hay que distinguir en el caso específico de las NIPymes, que son distintas a la clasificación de las NIP plenas, NIPymes y NIP para microempresarios, que están los 3 grupos. Cuando hablemos del grupo 1, son NIP plenas. Cuando hablamos del grupo 2, NIP para pymes. Cuando hablamos del grupo 3, NIP para microempresarios. Entonces, cuando en NIPymes, obligatoriamente para contabilizarlo como propiedad de inversión, hay que hacer avalúos técnicos todos los años para contabilizar como propiedad de inversión. En conclusión, ¿cuáles se miden por valor razonable en el reconocimiento inicial? Pues se miden las acciones que se negocian en bolsa, la propiedad de inversión y los activos
biológicos. De resto, todas se deben manejar por costo histórico cuando se reconocen por primera vez. ¿Y qué le pasaban los PCGA cuando se reconocía cualquier información en la contabilidad? Pues que cualquier información que ustedes contabilizaran por primera vez era secula seculorum, era para toda la vida. En este momento no. Cuando usted va a informar, va a presentar estados financieros, entonces tiene que ser automáticamente, tiene que hacerle una nueva medición. Y esa nueva medición se llama medición posterior. Entonces, dos clases de medición. Medición inicial, cuando se reconoce por primera vez, y medición posterior cuando se va a informar, o sea, a diciembre 31 de cada año hay que hacer medición posterior. Eso también es importante tener en cuenta de los cambios dentro de este manejo de las NIF, que estamos ahora, ya que es un hecho para todos. Porque nosotros los de las NIF pymes estábamos felices, el gobierno nos dio un año, adelantó un año las NIF pymes. Pero ahora ya estamos en la implementación obligatoria y tenemos que presentar el balance de apertura en enero 1 de 2015. ¿Cuándo llega? Ya nos quedan sino 8 meses, ya está terminando abril. Y nosotros muchas veces, estamos dormidos. Estamos esperando que llegue el enero 1 para hacer el balance de apertura y estamos perdiendo situaciones especiales. Por eso es importante, mire lo que les pasa, lo que le va a pasar de una vez para que ustedes tengan en cuenta e investiguen eso. A lo que les pasa en las NIF pymes, nosotros en el periodo de implementación y luego en el periodo de transición podemos valorizar los bienes, podemos valorizar el edificio, podemos determinar esa valorización y esa valorización ya no va, como ustedes lo conocen en la cuenta 19, activos por valorización, y estaba compensada con la cuenta 38 superávit por valorización. No, ahora cualquier valorización se debe aumentar a la propiedad, planta de equipo, o al inventario, al que corresponda, o a las inversiones, pero no la podemos separar, sino ya es un hecho que cualquier valorización esa va directamente en este momento, para pymes va a patrimonio. Pero en el caso específico de las NIF plenas, o sea, aquellas que tienen responsabilidad pública, ellos, una de las condiciones es utilizar el sistema de valorización por valorización, o sea que todos los años tienen que hacer avalúos técnicos, pero ellos sí pueden aumentar de valor en el patrimonio ese valor que tenga por una valorización. En cambio, ojo, en pymes solamente tenemos esa ventaja solamente en el balance de apertura y en la época de transición nada más, donde hagamos avalúos técnicos y establecemos y aumentamos el patrimonio con ese avalúo técnico. Porque fíjese que ¿qué es lo que tiene en la contabilidad? Usted lo tiene en la 19 y lo cuenta en la 38. ¿Qué incidencia tiene eso en el patrimonio? Pues nada, porque usted lo tiene en el activo menos pasivo igual a patrimonio, pues le queda el mismo saldo que está en el patrimonio. O sea que no tiene una incidencia dentro del balance, y ahora sí va a tener una incidencia porque ya se incrementa automáticamente el mayor valor y queda aumentado el patrimonio. Entonces, eso, ¿qué le puede hacer esto en pymes? En pymes, usted cuando dentro de 3 años se le valorizó el bien, usted no puede aumentar ese bien mayor valor. En cambio, en plena sí. Y la mayoría de empresas, estoy seguro que todos los que estamos acá, estamos en pymes. Algunos estarán en microempresarios, seguro. Entonces, fíjense que ya no se, en ese caso, si no estamos en plenas, no podemos valorizar el bien, sino posteriormente. Y si utilizamos cualquier valor razonable, por ejemplo, en el caso de la propiedad de inversión, que es condición, llevar un valor razonable, tenemos que llevarlo a resultados, directamente al estado de resultados. No lo podemos llevar al patrimonio, como lo podemos llevar ahorita, en transición, lo podemos llevar al patrimonio. Eso tiene sus ventajas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir de esto? Que tenemos que aprovechar para las NIF pymes, determinar una cantidad de estrategias para evitar sorpresas, que a muchas empresas pueden aparecer con pérdidas importantes en el patrimonio con la implementación de las NIF. Otras posiblemente pueden tener un ingreso adicional, pero la mayoría puede afectarse en pérdidas. ¿Por qué? Porque en la contabilidad aparecen muchas partidas, digamos, de responsabilidades pendientes, de un hecho, de un ilícito que sucedió hace 10 años y todavía los tienen en deudores. Eso en NIF no aplica.
Usted tiene que tiene que eliminarlo de la contabilidad. O por ejemplo en el pasivo también puede tener, que tenga un cheque no cobrado de hace 7 años, no sabe dónde está el beneficiario de ese cheque, pues eso también desaparece. Lógicamente ese es un ingreso para el patrimonio. La responsabilidad de pendientes es un gasto para el patrimonio. Y ahora en el patrimonio no van a aparecer ni las donaciones, ni superávit por valorización. Si hay un ajuste de ejercicios anteriores, usted tiene que afectar el patrimonio. Hay una serie de complejidades importantes para analizar y precisamente para discutir y para que veamos en una clase de un conservatorio de esta naturaleza, podamos ver dónde son las partes básicas que nos puede afectar directamente con estos cambios, especialmente de lo que estamos hablando en este momento, que se refiere a las NIF, o sea, Normas Internacionales de Información Financiera. Entonces, reconocimiento. Entonces tenemos los dos requisitos. Reconocimiento. ¿Cuáles son los dos criterios de reconocimiento? Que sea probable el beneficio futuro, que sea probable la entrada o salida de dinero, ¿cierto? Y que sea fiable su medición. ¿Quedó claro eso? Importante, con principios de reconocimiento. Pero hay reconocimiento inicial con reconocimiento, hay medición inicial. Cuando se reconoce por primera vez cualquiera, entonces tiene dos bases comunes. ¿Cuáles son las dos bases comunes de reconocimiento inicial y medición inicial? Es valor, primero costo histórico, o sea que sigue siendo igual a las PCGA, pero hay unas excepciones que se determinarían por valor razonable. Eso lo tiene que decir las NIF, la sección correspondiente o la norma específica tendrá que decirlo. Y en la medición posterior, muchas formas de medición también. Después viene el tercer requisito, es presentación de estados financieros. ¿Cómo se va a llamar ahora el balance general? ¿Cómo se va a llamar? Estado de situación financiera. ¿Cómo se va a llamar el estado de resultados? Estado de resultados integral. Pero ahora el estado de resultados hay que presentarlo de dos formas. Gastos por naturaleza y gastos por función. El que nosotros normalmente estamos haciendo en todas las contabilidades, que es ventas menos costo de ventas, igual a utilidad bruta, gastos de administración, gastos de ventas, eso se llama gastos por función, función de vender, función de distribuir un producto, función de administrar. Es gastos de costo de ventas, gastos de administración y gastos de ventas. Pero tengan en cuenta algo que si no se habrán dado cuenta en la parte investigativa, que ahora en NIF los gastos de venta van primero que los gastos de administración, porque primero está la parte de distribución y después viene la administración. Primero se clasifica esto, el costo de ventas, y luego se saca la utilidad bruta y después gastos de distribución, y después sí vienen los gastos de administración. Es decir, si nosotros nos vamos al PUC, la cuenta 51, que era gastos de administración, y la cuenta 52, que era gasto de venta, normalmente la 51 sería gastos de distribución y la 52 sería gastos de administración. Y son principios que se manejarían dentro de estos conceptos en el caso del estado de resultado. ¿Y qué son gastos por naturaleza? Entonces, gastos por naturaleza es mostrar todos los gastos por su naturaleza. Depreciar, ¿qué es depreciar? Depreciar un bien, es la naturaleza del gasto. Amortizar, es la naturaleza del gasto. Comprar materia prima, es la naturaleza del gasto. Entonces, eso todos por naturaleza. Es decir, que fíjense que también en NIF viene algo, pues en el caso mío que lo conocí, pues ustedes si de pronto, si vieran mi matrícula, ustedes dirán, pues cuántos años tendré yo, pero bueno. Entonces, le digo, la matrícula mía es la 508. Entonces, y en cuanto, entonces se pueden imaginar. Entonces toda la vida profesional que he tenido yo dentro del manejo de la contaduría. Y entonces es cualidades, son aspectos que dentro de la historia que se tienen. Uno de esos precisamente era que antiguamente en el decreto 2160 del 86, antes del 2649 del 93,
Y antes del 2160 mismo, cuando no existía una norma especialmente para manejar la contabilidad, sino que había normas muy regadas, antes del 2160 al 86, pues se manejaba y se obligaba a presentar a los contadores el costo de distribución, los costos de producción, que el costo de ventas había que discriminarlo, que eran los 3 elementos del costo. Ustedes recuerdan que los que están viendo costos, han visto costos. ¿Cuáles son los 3 elementos del costo? A mí se me olvidó. Materia prima, mano de obra y costos indirectos. Eso es lo que también dice, que también al lector de los estados financieros hay que mostrarle cómo llega a usted el costo de venta. Entonces, eso inclusive lo habían eliminado con todas de esas presentaciones dentro de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, mostraría también el estado de resultados por naturaleza y por función, hay que tenerlos en cuenta. Y otra característica dentro de esa la tercera de la presentación es, ojo, exclusiva para NIF, O sea que en NIF plenas, ¿cuáles son los estados financieros que se deben presentar? Primero, el estado de situación financiera, 1, el estado de resultados integral, 2, el estado de cambios del patrimonio, 3, el estado de flujos de efectivo. Fíjese que se elimina el estado de cambios en la situación financiera. Entonces, el estado de flujos de efectivo, 4. Y 5, notas a los estados financieros. Esa es una de las características especiales de NIF también. Es que muchos contadores han presentado las notas a los estados financieros como en 3 párrafos. Si ponen nota a los estados financieros en 3 párrafos, ¿qué se puede explicar en la nota de los estados financieros en 3 párrafos? Entonces, eso es una de las cosas importantes que están precisamente en la cuarta parte del propósito. Mire, ¿cuál es la cuarta de los requisitos? Revelaciones. Hay que hacer toda clase de revelaciones directamente. Ahora sí. En las revelaciones, entonces, básicamente, encontramos que hay que establecer también en la contabilidad, hay que formalizar, establecer uso de juicios completamente. Hay que mirar y analizar cada situación, hay que mirar el contrato. Y hay una cosa para que tengamos en cuenta, que cómo manejamos la contabilidad actualmente. ¿Cómo la registramos en la contabilidad? ¿Por medio de qué base de datos? ¿Qué base de datos necesitamos para registrar la contabilidad? Pues el famoso PUC, Plan Único de Cuentas. Pero el Plan Único de Cuentas, ¿cuántos planes únicos de cuentas existen en Colombia? 21. Y de único no tiene ninguno, porque son 21, ¿cómo va a ser único? No entiendo. Y todo el mundo le dice PUC, todo le dice PUC, Plan Único. Debe ser Plan de Cuentas, no Plan Único de Cuentas, porque no es único. Todas las sectores económicos tienen su Plan Único de Cuentas. Entonces, ahora ese Plan Único de Cuentas famoso desaparece. Ahora no hay que hacer, el PUC ya no existe. Ustedes mismos, en sus empresas, tienen que hacer su plan de cuentas individual y tienen que establecer algo importante. Miren lo que dice primero. Establecer políticas contables que revelen su propia realidad. Establecer políticas contables que revelen su propia realidad. Es decir, que tenemos que establecer un manual de políticas contables y allá va a aparecer el plan de cuentas, va a aparecer. ¿Por qué? ¿Por qué eliminan el plan de cuentas? ¿Ustedes por qué creen que eliminaron el PUC? Porque ustedes decían, debite caja, acredite cuentas por pagar. No, debite la 11 con la 23. Ustedes nunca hablaban de caja ni cuentas por copagar. No, se vuelve un mecánico. Con 11 con la 23, la 15 con la 18, todo es mecánico, ¿cierto? O la 51, la 52, la 41, la 42. Todo eso en NIC es importante, va a existir una cosa importante que se llama el XBRL, un lenguaje financiero nuevo. ¿A quiénes manejan información exógena? Estoy seguro que todos, ¿no es cierto? La información exógena de la DIAN, ¿qué es lo que tiene? El sistema Muisca maneja el XBN, un lenguaje que maneja el sistema Muisca, que es descriptivo. Entonces, por eso, también para la contabilidad van a hacer el XBRL, que es un lenguaje financiero,
para interpretar la información. Si nosotros no la manejamos, a final de ejercicio, las superintendencias pedirán la transformación de sus cifras en el lenguaje XBRL, porque ese lenguaje ya se globaliza. Eso es precisamente que los principios fundamentales de la NIF es que se pueda comparar con otras empresas de otros países. Entonces se globaliza esa información. Ese también importante dentro de estos conceptos de la política contable. Pero no quiero pasar desapercibido una cosa interesante también, que usted tenga que empezar a investigar también. ¿Qué incluye una política contable? Mire, póngale cuidado a lo que incluye una política contable. Una política contable incluye principios, bases, convenciones, acuerdos, compromisos, en uno solo, reglas y procedimientos específicos. 5. Primero, principios. Entonces, ustedes tienen que saber, por ejemplo, ¿qué es relevancia? Ustedes lo vieron en la definición del artículo 3, que sea digna de crédito, que sea comparable la información. Lo vieron en la definición, ¿cierto? Entonces, y que sea relevante. Lógicamente, que sea material. Pero entonces, miren, ustedes me van a contestar lo siguiente. Si ustedes encuentran un error de 5 millones en una empresa que está dando 50 millones de utilidad, ¿este error es importante? ¿Cuánto representa porcentualmente? El 10%, súper importante, súper material, es material. Ahora, encuentran ese error en 5 millones, en una empresa que está dando una utilidad de 5.000 millones. ¿Es material? Entonces, mire, acuérdense también, para hacer toda esa parte de análisis, que es la característica de nosotros, los contadores, es precisamente y sobre todo cuando entramos en la parte de auditoría, que es el analítico. De entrada, usted cuando vaya a hacer una comparación, diga de entrada, si tiene 5.000, ¿cuánto es el 10% de 5.000? 500. ¿Cuánto es el 1% de 5.000? 50. ¿Cuánto es el 0,1 de 5.000? 0,1%. O sea que los 5 millones equivale al 0,01%. Entonces, ¿es material los 5 millones en 5.000 millones? No. Pero, mire, póngale cuidado lo que voy a decir. Resulta que esos 5 millones es por lavado de activos, o por evasión de impuestos, o por violación a un contrato. Entonces, no es material, pero es relevante. Entonces es la palabra más importante que tiene también en la NIF para manejar la relevancia de las cosas, que sea confiable, digna de crédito la información para el lector. No vamos a decir, seguro que ustedes van a decir, pero estamos en Colombia, pero la transparencia es fundamental en NIF. Decir, pues eso de pagar por debajo de la mesa, todas esas cosas para evasión de impuestos, toda esta partecita. Entonces, esas situaciones, pues eso no lo permite la NIF. Entonces, hay que tener en cuenta que viene también una parte interesante de lo que vamos a, no sé si alcanzaré a conversar, pues sobre las normas de aseguramiento con relación al código de ética profesional, que eso es fundamental para nosotros los contadores. Y dentro de las normas de aseguramiento de la información está el código de ética profesional. ¿Qué más incluye? Estaba diciendo de las cinco características, ¿no? Entonces, la primera, el principio. Segundo, las bases. ¿Cuál es la base ahora que vamos a utilizar nosotros? Las NIF, las bases de las NIF. Si va a consolidar estado financiero, utiliza las bases de consolidación. Pero en cada NIF hay una norma, una base de cómo se va a utilizar esa base. Ya dijimos las bases comunes. ¿Cuáles son las bases comunes? A mí se me olvidó. ¿Cuáles son las bases comunes de medición inicial? Pues el costo histórico es una base. El valor razonable es una base también, ¿no es cierto? Entonces, esas son las bases comunes de medición. Entonces, también está dentro de la política, hay que establecer esas bases dentro de la política, aunque lo diga la NIF, pero usted tiene que ponerla y analizarla, porque en la NIF hay varios aspectos que usted tiene que definir. Muchas veces hay varias opciones y usted tiene que obtener la opción que corresponde. Eso es, entonces, en cuanto a las bases. Ahora, en cuanto, fíjese lo que viene ahora, la tercera.
Recordemos las 5, de una rápido. Principios, bases, convenciones, acuerdos, compromisos en uno solo. La cuarta, reglas. Reglas para depreciación, reglas para amortización, reglas para cálculo de intereses. Todos en la contabilidad tenemos una cantidad de reglas, ¿no es cierto? Eso tenemos que decirlo en el manual de políticas. Y por último, el procedimiento específico. Pero miremos esa tercera. Convenciones, acuerdos y compromisos. Es que ahora hay que mirar, hay que utilizar ese juicio para mirar todas las informaciones, mirar todos los contratos, los compromisos que tenga la empresa. Y cuando usted tiene un contrato, normalmente es cuestión hacia el futuro. O sea que la contabilidad ahora no es histórica exclusivamente, es también de carácter futuro. Tiene que investigar qué compromiso tiene la empresa, si tiene una contingencia. Hay juicios laborales, juicios penales, juicios civiles, o sea, demandas penales, laborales, civiles, de todas, tienen que investigarlo. Entonces, ¿qué empieza a tener en cuenta también para las empresas? La asesoría jurídica. Pues nosotros no somos jurídicos, pero tenemos que apoyarlos en los abogados también, en la parte para evaluar todos los contratos, los compromisos que tenga la empresa. Entonces, en ese plan de políticas contables también viene ese acuerdo. Y pueden haber compromisos y situaciones especiales. Por ejemplo, el caso de que exista una demanda laboral, por ejemplo. Ustedes me van a decir, dentro de los conceptos principales que hablamos de contingencias, hay una sección que se llama sección 21, que es provisiones de contingencias ni para pymes. Se manejan 3 clases de contingencia: la contingencia probable, la contingencia incierta y la contingencia remota. Una contingencia probable, vamos a ver si ustedes me dicen, me van a contestar si es probable, incierta o remota. Hay una demanda laboral vale 200 millones de pesos. El juez no ha fallado. Y el abogado, el asesor legal le dice a la empresa, vamos a ganar el caso. ¿Usted qué desea? ¿Contingencia probable, incierta o remota? ¿Probable? ¿O incierta? Incierta. Porque además, fuera que no ha fallado el juez, el abogado nos dice que vamos a ganar el caso por fin, pero de todos modos debemos esperar. Pero ahora, en el segundo caso, falló el juez y dice que hay que pagar no solamente 200, sino 300 millones de la demanda laboral. 300 millones dice falló el juez. Pero el asesor legal dice, tranquilo, que nos vamos al recurso de reposición, al de apelación, o nos vamos a la sala de casación y lo ganamos. Pero para ustedes, ¿qué es? ¿Es una contingencia probable, incierta o remota? Probable. Hay un fallo de un juez. Puede que si hay comprobaciones pues no podemos contabilizar los 300 millones, pero de todos modos, entonces ya se convierte en probable. Todas esas cosas, todo contrato, ahí en esta política contable hay que analizarla muy claramente. Miren, todo esto nosotros tenemos que ponernos esto bien puestos. ¿Ustedes saben qué es eso? Las antenitas de vinilo del Chapulín Colorado. O sea, para analizar el entorno y no dedicarnos al computador solamente, sino mirar las cosas, las consecuencias, las causas de todos estos aspectos, ¿no es cierto? Dice, no necesariamente ser similares las políticas a la empresa del mismo tipo. Para usted hace sus propias políticas contables, para el otro otras propias políticas contables. O sea que no existe una forma general, el manual de políticas de la empresa A me aplica para la empresa B o para la empresa C o para la empresa D. Cada uno tiene que hacer su propio manual de políticas contables. ¿Y qué nos lleva a la conclusión también de la información, del manejo de contratos, a una gran cantidad de información? Entonces, la cuarta, no vale la pena explicarla, las reglas, todos conocemos qué reglas existen en la contabilidad, ¿cierto? Pero la quinta, viene también una parte importante e interesante, las normas Incontec, por ejemplo, que es la gestión de calidad. O sea, el establecimiento de los procedimientos, que hay que realmente soportarlos, los procedimientos tienen que estar por escrito. Entonces por eso dice, hay que determinar en la política contable el procedimiento específico.
Tenemos que decir cómo compramos, cómo vendemos, cómo pagamos, cómo manejamos la cuenta de la caja menor. Todo tiene que tener su procedimiento establecido en el manual de políticas contables. Entonces recuerden las 5, digamos, la clasificación importante de qué incluye una política contable. Principios, bases, convenciones, acuerdos, compromisos, reglas y procedimiento específico. Acuérdense de lo que les toca hacer. Antes de enero 1 del 2015 tienen que tener el manual de políticas contables cada uno. Y empecemos a analizar cómo vamos a hacer un manual de políticas contables, que incluye esas 5. Todas esas 5 partes son fundamentales para establecer una política contable. Cómo se van a presentar estados financieros, cómo se van a manejar los inventarios, cómo se va a manejar la cuenta de propiedad, planta de equipo. Y cómo se, mire, un ejemplito chiquito. Las conciliaciones bancarias. Las conciliaciones bancarias, y ojalá que ustedes no se sonrojen ninguno de ustedes, que actualmente no lo alcanzo a ver, pero que tengan una gran cantidad de partidas conciliatorias sin analizar. En NIF no pueden existir partidas conciliatorias. El saldo de banco tiene que ser igual al saldo de libros, como en la parte fiscal. Debe ser igual. Tienen que eliminarse todas las partidas conciliatorias. Entonces, ojo, eso es, recuerde que uno de los problemas que hemos tenido los contadores es eso, que somos muchas veces información, pero no la analizamos y dejemos para sécula seculorum la información y entonces queda información antigua sin analizar. Eso es claro. Recuerde que uno cuando obra como contador también, como contador privado de una empresa, pues también tiene que ser un auditor a la larga y tiene que ser un asesor de la administración. Apoyarlos y las cosas tienen que estar totalmente depuradas. Entonces, eso es lo que pide la NIF también en esa depuración. Entonces, en la parte de esa última de revelación está relacionada con todo esta parte del uso de juicios. Sigue la otra parte. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí voy a dejar la parte de NIF, que quería que lo analizáramos así en esa forma, en las partes fundamentales de las NIF, pero hay mucha tela para cortar. Pues ustedes saben cuántas secciones tienen las NIF PYME, 35. ¿Cuántas son las NIF y las NIF en este momento? Es una cantidad de normas que lógicamente tenemos que analizar y nosotros tenemos que cada rato estar en eso, ¿no? Entonces, si no nos las ponemos esas antenitas, entonces no, definitivamente no vamos a salir adelante con estas nuevas aplicaciones de las famosas NIF. Entonces, en conclusión, en las NIF, básicamente, antiguamente la contabilidad, ¿qué era? La contabilidad era una solución de problemas solamente. Antigua medida era de habilidad gerencial, o sea, era reaccionario, reaccionaba con los problemas. Y aquí, ¿dónde estaba el auditor? ¿Dónde estaba el revisor fiscal? ¿Y qué hizo el contador? Todo mundo reaccionario. ¿Y qué pasó? Y él mismo le dijo a uno, él le dijo, le dice, doctor, hay 400 millones de utilidad. ¿Y usted qué cree? ¿Que yo voy a pagar impuestos sobre 400 millones? ¿Está loco? Máximo 40 millones, pagamos sobre 40 millones. Mira a ver qué hace. ¿Cómo le parece? Entonces, o aparecía un error, entonces era todo de reacción, hasta ahí llegaba la información. Ahora no, es todo básicamente es anticiparse a los problemas. Por eso, identificación, nueva dimensión gerencial, la prevención de los problemas. ¿Y en dónde se prevén los problemas? En la administración del riesgo. Entonces, para que vea que el COSO, COSO 2, la administración del riesgo, no está aislado a las NIF, porque la administración del riesgo fue cuando hicimos ese tercero que me demoré, convenciones, acuerdos, compromisos, ahí puede haber muchos riesgos dentro de la empresa que puede afectar a la empresa que ustedes no pueden detectar y tienen que informarlo dentro de la nota a los estados financieros. Entonces, esa es una nueva dimensión de la habilidad gerencial. Lógicamente, ¿quién es el apoyo principal? Pues lógicamente los contadores, para manejar. No quiere decir que las NIF es exclusivamente lo que han pensado muchos, que es solamente responsabilidad de contadores. Fíjese que yo hablé de la parte jurídica, hablé de la gestión de calidad, hablé de los procedimientos. Son cosas que no hacemos nosotros, pero hay que involucrarlo en el manual de políticas contables.
O sea que no es usted solamente el que va a hacer el manual de política contable. Tiene que apoyarse de todas las áreas de la empresa para establecer ese manual de políticas contables. Por eso viene la responsabilidad de los estados financieros, de parte de la gerencia. Hay que analizar lo que vea, los riesgos del entorno empresarial, que es la gestión de riesgo. Hay que analizar las actividades comerciales, hay que establecer estrategias en el negocio, hay que manejar el entorno contable también, el sistema contable, la información financiera y estrategia contable, de todo enfocado siempre hacia el riesgo. Entonces, por eso, importantísimo ver claramente esta parte del manejo de la administración del riesgo, que está íntimamente relacionadas en esa tercera parte de la política contable, de acuerdos, compromisos, contratos, que puede estar, digamos, la administración del riesgo dentro del manejo de las NIF. Y como parte tercera o segunda, tenemos las NAI. Usted, aquí en lo que hablamos, dentro de la parte introductoria del conversatorio, estamos hablando de las NIA o de las NAGA, normas de auditoría generalmente aceptadas. No, ahora tenemos que hablar de las NAI, normas de aseguramiento de la información. También tiene disposición de ley en Colombia, está en la ley 1314, artículo 5 de la ley 1314, ¿qué dice? De las normas de aseguramiento de información, dice, es el sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías que regulan las calidades personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de la información. Tales normas se componen, primero, fíjese, ¿cuál es la primera? Normas de éticas. Segundo, normas de control de calidad. Esa cosa hace todo por ya cumplir al final el problema de los colombianos, dejarlo todo para última hora. Y entonces vienen los errores, ¿sí? Entonces las improvisaciones. Entonces hay que también, va a existir normas de control de calidad para los trabajos, seguramente liderada por seguramente el Consejo Técnico, la Contaduría, no sé, pero de todos modos, esas normas de control de calidad también tienen que establecerse, tiene que salir un decreto reglamentario. Porque mire, ¿qué es lo que dice arriba? Ley 1314. Todo eso que está ahí hay que reglamentarse. Tienen que salir decretos reglamentarios. Entonces eso ya es una ley. De ahí esto no podemos escaparnos. Entonces, tercero, normas de auditoría de información financiera histórica. Esas son las normas de auditoría ahora de información financiera histórica. Cuarto, normas de revisión de información financiera histórica. Entonces, fíjense que hay normas de auditoría y normas de revisión. ¿Por qué? ¿Cómo nos llamamos los contadores? Los contadores nos llamamos contadores públicos, pero internacionalmente el contador público solamente es el que dictamina estados financieros. O sea, usted es contador público cuando firma un balance que dictaminó como revisor fiscal, está haciendo labores típicas de contador público. Pero internacionalmente el contador público no se va a llamar contador público, el contador se llama contador profesional, para que entre en varias áreas de la parte contable, un asesor tributario, un contador privado, un síndico, un evaluador. Todo eso pueden ser parte de la ciencia contable, que maneja entonces la parte de contabilidad, de contaduría. Ahora tendría que llamarse contador profesional, porque el único que dictamina es entonces el que utiliza las normas de auditoría generalmente aceptadas. Entonces eso es importante tener en cuenta dentro de este manejo. Pero no quiere decir que nosotros solamente dictaminamos. Ustedes hacen revisión de declaración de renta, hacen evaluación de inventarios, inclusive nos contratan también para hacer un presupuesto, por ejemplo. Entonces son
normas de revisión, es decir, que para todos los trabajos distintos de dictaminar un estado financiero van a existir también normas de revisión de información financiera histórica. Entonces, son otra clase de normas. Y por último, normas de aseguramiento de información distinta a la anterior, que se llaman, dentro de las normas internacionales de auditoría, o sea, las normas de aseguramiento de la información, que se denominan normas de atestiguamiento, normas de atestiguamiento. ¿Qué es atestiguar? Pues certificar. Cuando le piden a uno, certifique que el total de gastos de sueldos es tanto, estoy certificando. Cuando estoy certificando, estoy atestiguando. Son normas también que van a existir de normas de atestiguamiento. Y si uno revisa las normas precisamente internacionales de auditoría, encuentra uno que ya están definidas esas normas internacionalmente. Existe un código de ética del IFAC, que están las normas de cómo se manejaría estas clases de información por parte de los contadores profesionales, que llamaríamos en ese caso. Y cómo se manejaría entonces una revisión de estados financieros, cómo se revisaría una evaluación de control interno, cómo se evaluaría cualquier información que sea de revisión exclusivamente y no de dictamen, etcétera. O cuando certificamos. Todas esas partes están dentro de las normas de aseguramiento de la información. Son una lista, son varias que tienen. Pero, ojo, miren, una cosa importante. Si nosotros revisamos todo ese listado de esas normas que se adoptaron también en Colombia, se adoptaron, así como se adoptaron las NIF, con la excepción que les dije del grupo número 3, que crearon en Colombia. El grupo 1 y el grupo 2 sí se aplican las normas totalmente internacionales. Pero entonces, aquí expresamente, dentro de las normas de aseguramiento de la información, hay normas especialmente que deben tenerse clarificadas, y específicamente las normas de auditoría de información financiera histórica, que sirven para dictaminar estados financieros. Todas esas normas tienen un asterisco, casi todas las normas tienen un asterisco, y uno va a revisar el asterisco. ¿Y qué dice el asterisco? Dice, todas estas normas fueron implementadas y complementadas con el concepto de auditoría bajo riesgo. Entonces, dos NIAs fundamentales para que las tengan en cuenta. Dentro también podemos estudiarla dentro del conversatorio. Es la NIA 315 y la NIA 330. La NIA 315 es cómo se evalúa el riesgo en una empresa para usted planificar su trabajo de auditoría. Ustedes se acuerdan el artículo 7º de la ley 43 del 90, que son las normas de auditoría generalmente aceptadas, las NAGA. Dentro de las normas de ejecución del trabajo, ¿cuál es la primera norma? Dice planeación y supervisión de los asistentes. Después dice evaluar el control interno para determinar la extensión de los procedimientos de auditoría. Y la tercera dice es la evidencia suficiente, o sea, la comprobación de evidencia. Es decir, hasta Santo Tomás no creer, lo que dice Santo Tomás, hasta ver, no creer. La evidencia competente y suficiente y competente. Es decir, que usted como auditor tiene que ponerse aún más las banderitas de vinilo de Chapulín Colorado y no creerle con todo lo que le dicen, sino que tiene que comprobar evidencia, evidenciarla. Entonces, esa es la tercera norma de comprobación de evidencia. Pero ahora, con esa incrementación de ese asterisco que les comento sobre la NIA 315 y la 330, ahora, antes de la planeación, usted tiene que evaluar el riesgo de las empresas. Pero hay riesgo en la empresa, en las empresas, o sea que hay que evaluar el riesgo. La administración, lógicamente, el riesgo lo hace la empresa, no lo hace usted como auditor. Lo hace la empresa. Pero usted evalúa si está bien administrado ese riesgo, los riesgos. Hay varias clases de riesgos, de varias índoles de riesgos. Riesgos del entorno, riesgos internos también. O sea, riesgos externos y riesgos internos que se pueden evaluar. ¿Y cómo se pueden evaluar los riesgos? Pues se pueden evaluar
por varias medidas de evaluación, como es la matriz FODA, por ejemplo, la matriz DOFA. Se pueden evaluar riesgos. Se pueden evaluar también riesgos con otras matrices, como la matriz PET. Esa es una matriz que se llama la matriz del análisis de las 5 fuerzas, que es de Michael Porter. Los que han visto algo de administración, Michael Porter maneja una matriz de 5 fuerzas. ¿Cuál es la fuerza más fuerte que tienen las empresas? ¿Cuál es la que está en el centro? La competencia. Ese es precisamente el riesgo más grande que tiene la empresa, la competencia. ¿Cuál es la fuerza más grande, la segunda fuerza más grande que tienen las empresas? ¿El manejo de qué? De los proveedores. Le pueden cambiar los precios, le pueden cambiar la calidad de los productos, todo. Y la tercera son los clientes. O sea, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre eficiencia y eficacia? ¿Qué es eficiencia? Es administración de los recursos, puede ser recursos materiales, recursos económicos, recursos financieros, recursos logísticos. Hay muchas clases de recursos. ¿Qué me dice? La medida de eficiencia se analiza de manera interna, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo es eficaz? Cuando el resultado, o sea, cuando se manejan los clientes, entonces usted es eficaz si tiene aceptación de un producto, si aumenta sus ventas, si el cliente está satisfecho con usted. Eso se llama eficacia, el resultado como tal. ¿Y qué es efectividad? Pues es la suma de eficiencia más eficacia. Todo eso entonces manejaría también de esto. Es importantísimo el concepto de eficacia, más que la de eficiencia. Usted puede ser muy eficiente internamente, cumplidísimo, pero no vende el producto, se disminuyen las ventas. Entonces, ¿qué saca con ser eficiente si no es eficaz? Entonces vienen las partes que lo puede afectar en la empresa. Cuarto, los nuevos competidores. Entonces, ¿ustedes se han dado cuenta que en la mayoría de cuadras están las ferreterías? Que en la mayoría de cuadras están los salones de belleza, que en la mayoría de cuadras están las panaderías. ¿Por qué? Llega a una cuadra, una ferretería, abre la ferretería, le va muy bien a la ferretería, toda la cuadra se llena de ferretería. Entonces, la cuarta fuerza es los nuevos competidores. Entonces, el incremento de los nuevos competidores. Y la quinta fuerza ustedes llegan a una droguería y preguntan por un mejoral. ¿Usted deja ir al cliente diciendo que no hay mejoral? Diciendo que había una cantidad de analgésicos. Dígale, véndale un Advil o un Forte o cualquiera de esos, de cualquier analgésico, pero usted no deja al cliente. Entonces, la última fuerza son los productos sustitutos. Esos son el análisis de las 5 fuerzas que eso nos ayuda para, fuera de la matriz FODA y DOFA que acabo de hablar, esa nos ayuda también para identificar riesgos. Nosotros tenemos que saber cómo se pueden identificar los riesgos. Pero además, fíjese que lo que está el entorno, alrededor de las 5 fuerzas, está otra matriz que se llama la matriz PET. Y si quieren, anótenla en mayúscula, ahí anoten una P, una E, una T y una S. ¿Qué quiere decir la matriz PET? ¿Qué es la matriz PET? El análisis de los factores políticos, el análisis de los factores económicos, el análisis de los factores tecnológicos y el análisis de los factores sociales. También nos identificamos muchos riesgos. Entonces, eso nos da identificación de varios riesgos también utilizando esa matriz PECS. O sea, ¿cuántas matrices hablé hoy? Matriz DOFA, matriz PETS y el análisis de las 5 fuerzas. Tienen varios mecanismos para identificar riesgos. Eso tenemos que empezar a analizar dentro de esto. Manejamos también las normas de aseguramiento de la información. Entonces, acuérdense que no podemos hablar exclusivamente de normas de auditoría ahora. Tenemos que hablar de normas de aseguramiento de la información. Pero son base 2 NIA fundamentales del riesgo,
que es la NIA 315, que es para la evaluación del riesgo, y la NIA 330 para establecer los procedimientos de usted como auditor, cómo puede evaluar los riesgos, que están, entre otros, estas partes que le estoy contando de los manejos de las diferentes matrices que se manejarían riesgos. Y entonces, el primer cubito que tienen ahí ustedes ahí es el COSO 1, es el marco estructurado de control interno, que incluía, dice, 3 objetivos: el objetivo de operación, el objetivo de reporte y el objetivo de cumplimiento. Y 5 objetivos, digo 5 componentes: ambiente de control, ¿sí alcanzan a leer? Evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y monitoreo. Eran los 5. Si aquí hay funcionarios públicos, ustedes saben bien que en las entidades públicas existe el MESI. El famoso MESI es de evaluaciones de controles internos y de riesgos. El MESI sale del COSO 1, salió del COSO 1, el famoso MESI. Entonces, y era enfocado para las unidades de negocios, no para la parte integral de la empresa, era el control interno. Recuerden que les dije, ¿cuándo nació el COSO 1? Nació en 1992. Pero ¿cuándo sale el COSO 2? Que es este. El COSO 2 nace en 2004. ¿Cuándo nacieron las NIF? A ver si alguien me diga. 2002. Pero fíjese que entonces los controles internos también vieron influenciados, que había que modificarlos, y entonces nace la administración del riesgo ya formalizado en el COSO 2. Entonces ya no son 5 componentes, sino son 8 componentes. Entonces miren cuáles son los componentes nuevos del COSO 2. Primero que todo, investiguen, analícenme primero, antes de esto. Un objetivo nuevo que hay en el COSO 2. ¿Cómo se llama el objetivo nuevo en el COSO 2? Objetivos estratégicos. O sea que hay que analizar las empresas desde el momento de su planeación, de la planeación estratégica. Entonces, el objetivo estratégico. Después analizamos las operaciones, el objetivo de operaciones. Después analizamos los informes. Pero ahí hay un cambio en los objetivos de reporte de la parte del COSO 2. Es que antes en el COSO 1 el reporte decía reporte financiero. Y ahora en el COSO 2 dice reporte financiero y operativo. Agarran las dos, tanto el financiero como el operativo. Entonces incluye, lógico, usted no presenta solamente estados financieros, se presenta análisis por edades, por la cartera, análisis de inventario, análisis de ventas, varios informes que se presentan internamente para toma de decisiones. Entonces, el reporte financiero y operativo. Y el cuarto objetivo, que es el objetivo de cumplimiento de leyes y de disposiciones internas, los procedimientos internos. Por eso tiene que existir un manual de procedimientos dentro de las organizaciones. Ahora son 4 objetivos que se manejan: el objetivo estratégico, el objetivo de operaciones, el objetivo de reporte y el objetivo de cumplimiento. Ahora sí, ¿qué componentes nuevos ven ustedes ahí en el COSO 2? Actividades de control, el ambiente de control subsiste, ¿no es cierto? Luego viene establecimiento de objetivos, ¿es nuevo? Identificación de eventos, nuevo. Evaluación de riesgos, no existía. Y respuesta al riesgo, es nuevo también. Actividades de control, información y comunicación y monitoreo. Es decir, que totalmente nuevos son el establecimiento de objetivos, la identificación de eventos primero, evaluación de riesgos y respuesta al riesgo. Si ustedes van a hacer, fíjense el orden de esto es importantísimo, si ustedes van a hacer, la siguiente, si ustedes van a hacer precisamente una, déjenme ahí un momentico para explicarles, esto es lo que, recuerden que les dije que son 3 COSOs, ¿no? COSO 1, COSO 2 y COSO 3. Este COSO es el que empieza, el COSO 3 es el que empieza a regir en diciembre 14 de 2014, en este año, no ha empezado a regir esta parte del COSO 3. Ese es el que es. ¿Qué es lo que corrige esto? Que realmente incluye algunos principios para el manejo de los componentes de control interno del COSO 1. Eso es todo lo que, pero para que ustedes se enteren que es un documento que también tenemos que empezar a investigar para aplicarlo lógicamente en las empresas, en las organizaciones.
Ahora sí, la que sigue. Entonces, esas 5 primeras eran del coso 1 y las otras que salieron después son del coso 2. Entonces, dentro de esas ¿qué incluye el ambiente interno? Pues el ambiente interno incluye la parte de organización de la empresa. Dice, la cultura del riesgo, la alta dirección, los valores éticos e integridad, compromiso con la competencia con los empleados, o sea, la administración de personal, incluyen en la parte del ambiente de control. El apetito del riesgo. El apetito del riesgo es el porcentaje de riesgo que está dispuesto a usted a perder en una empresa por parte de los dueños. Pero viene la tolerancia del riesgo. Y la tolerancia del riesgo es el riesgo, la pérdida por cada riesgo considerado individualmente. Luego viene entonces la investigación del riesgo, que es dentro del componente, eran los que existían anteriormente, riesgo inherente y riesgo residual. Cuando nosotros hablamos de investigación del riesgo, inmediatamente tenemos que pensar, cuando hacemos investigación del riesgo, ¿qué? ¿Pensar en qué? En un mapa de riesgo. ¿Y cómo es un mapa de riesgo? ¿Qué se mide en un mapa de riesgo? La probabilidad y el impacto. Pero cuando toda operación que usted analiza tiene un riesgo inherente, pero después viene un riesgo residual cuando usted establece actividades de control para mitigar, para aceptar, para compartir, para rechazar el riesgo. Hace una actividad de control. Esa actividad de control, pues lógicamente esto es ya hay que hacer otro mapa de riesgo posterior. Se supone que el segundo mapa de riesgo ya hay modificaciones y hay avances. Entonces hay 2 clases de mapas de riesgo: mapa de riesgo inherente y mapa de riesgo residual, los 2 que se manejarían ahí en la parte, mire, ustedes alcanzan a ver, hay riesgo inherente y riesgo residual. La probabilidad de impacto del riesgo, las metodologías y técnicas de la correlación. Y la tercera es actividades de control, hablando del coso 1, que las actividades de control es todos los controles que tengan la empresa, ¿no? Es una de las confusiones que se tienen, que los controles tienen que establecer los auditores. No, los controles es de la administración, el control es de la administración. Nosotros asesoramos a la administración para que se establezcan controles, para evitar riesgos, para evitar desperdicio, para evitar ineficiencia. Todo eso se establece y se hacen recomendaciones, pero el control interno es de la organización. Entonces se establecen varias actividades de control. La información y comunicación. Entonces hay que hacer informes adecuados. A todos los informes hay que ponerle, pues hacer un resumen. Cuando usted haga un informe, no es una hilera de información. Y no realmente, todo cuando usted hace un informe hay que siempre hacer un resumen. Entonces cuando se haga una presentación de informe, siempre utilicen, como muchas veces uno utiliza para conquistar la novia, o o el novio, cajo, también, ¿no? Siempre uno tiene que utilizar otra regla, el PDC, planteamiento, desarrollo y conclusión en todo informe. Primero hay que hacer un planteamiento. ¿O ustedes han visto una noticia del periódico que no tenga título? Cógeme el tiempo, el espectador. ¿Cuál no tiene título? Todas tienen título. Tiene un planteamiento. Luego desarrolla la noticia. Y después usted muchas veces al final está la conclusión. Entonces, el famoso PDC, para todo lo que hagamos en el informe, es fundamental. Muchas veces utilizamos anexos, pero hay que hacer siempre un resumen para poder vender la idea del informe, de la información. Pero también, por eso se llama información y comunicación. Si sale una nueva disposición, hay que comunicarla inmediatamente a los empleados, pero también hay que darle lo que estamos haciendo ahorita, capacitación. Entonces, pero tampoco esperar, nosotros tenemos que investigar también, no esperar que entonces nos lo den todo molido. Nosotros tenemos que ser investigativos, analíticos formalmente. Entonces, dentro de la información y comunicación. Y después el último, el monitoreo. Pero si va usted a administrar el riesgo, pues tiene que primero que todo mirar la parte completa en forma general,
para terminar acá, entonces la primero, el ambiente interno. Analizar la parte estructural de la empresa. La filosofía de dirección. Hay muchas formas de dirección de los gerentes. Entonces, hay muchas, en las empresas muchas veces hasta la secretaria de enfrente no se hablan las dos secretarias. Ni entre jefes de división se hablan. ¿Eso qué es? Ambiente de control, ¿qué es para ambiente interno? ¿Qué es lo que puede afectar a la empresa? El código de ética, los valores morales, el organigrama, la administración de personal, todo eso va en el ambiente interno. Después viene, en este caso, el establecimiento de objetivos. Para la segunda, entonces el establecimiento de objetivos. Díganme, acuérdense del cubo. ¿Cuántos objetivos son los que hay en una empresa? Los que se manejan en la empresa. En este momento, ¿cuántos son? 4. Objetivo estratégico. Objetivo de operaciones. Objetivo de reporte o de informes. Y objetivo de cumplimiento. Fíjense el caso específico en los que de pronto han visto en la parte y ya han analizado lo que es la revisoría fiscal de una empresa. Que en la revisoría fiscal le dicen que el revisor fiscal tiene que desarrollar auditoría integral. ¿Por qué? Tiene 4 clases de auditoría: auditoría de control interno, auditoría de gestión, auditoría financiera y auditoría de cumplimiento. Eso está relacionado con los objetivos precisamente que estamos hablando aquí dentro de este establecimiento de objetivos. Entonces los 4 objetivos son fundamentales. Después viene la identificación de eventos. Entonces hay que hacer un portafolio de riesgos. ¿Cómo lo hace establecer el portafolio de riesgos? ¿Qué les enseñé para manejar la identificación de eventos? Pues acuérdense de la matriz PETS, de la matriz FODA, de la matriz del análisis de las 5 fuerzas. Por ejemplo, para el establecimiento objetivo. Hay que hacer un portafolio de riesgos. Después hay que evaluar el riesgo, investigar el riesgo. ¿Cómo lo investigamos y cómo estudiamos los riesgos inherentes y riesgo residual? Y después le damos respuesta al riesgo. Entonces, en la respuesta al riesgo, vale la pena que hagamos y pongamos estos 4 verbos. Si lo pueden anotar, anótenlos por favor para la respuesta al riesgo. El verbo aceptar, mitigar, compartir o rechazar. Entonces, aceptar. ¿Qué es aceptar? Vivir con el riesgo. Yo sé que estoy perdiendo ahí, pero si yo me pongo a contratar a un supervisor, me vale cuánto es suficiente para disminuir el efecto del riesgo. Pues vivo con el riesgo. Entonces yo sé que ahí estoy perdiendo plata, pero de pronto me vale más el control para disminuir el efecto del riesgo, ¿no es cierto? Segundo, mitigar el riesgo. Establecer actividades de control para disminuir el efecto del riesgo. Tercero, compartir el riesgo. Comprar una compañía de seguro, un seguro en una compañía. Hacer alianzas, hacer convenios con otras empresas. O, por ejemplo, si usted se gana en el baloto, todos lo van a invertir en CDT y se acuestan a dormir tranquilos. Que saben que con el CDT seguro no hay riesgo, pues se gana, pero se gana solamente el 3%. Pero ustedes con eso, ustedes no son capaces de meter más bien en acciones, que en acciones tiene posibilidad de aumentar más el capital. Puede tener pérdidas también importantes, pero tiene una mayor rentabilidad en un momento dado. Entonces se puede compartir, hay que compartir el riesgo, no solamente en una sola cosa, hay que compartirlo. Y cuarto, el rechazar, retirarme de la operación, retirarme del negocio, liquidar la empresa. Entonces rechazo el riesgo de entrada, entonces listo. Esos son 4 verbos. Recuerden, eso se maneja ¿para qué? Para la respuesta al riesgo. Para darle la respuesta al riesgo. Entonces, vivo con el riesgo, acepto el riesgo, mitigo el riesgo, comparto el riesgo o me voy, me retiro, rechazo la operación, me rechazar completamente. Son las 4 actas de respuesta al riesgo. Las actividades de control, entonces vienen después actividades de control, que son todos los controles internos que tenga una organización, autorizaciones, conciliaciones. Fíjense que, dense en cuenta una cosa,
que uno en la empresa dice conciliaciones, y de entrada una vez empieza a ver las conciliaciones bancarias. Cuando todas las cuentas del balance, todas tienen que estar conciliadas. Usted no puede decir cuentas por cobrar y mostrar y mandarle un extracto a un deudor de todo, la factura que se mandó y cuándo lo pagó. No, usted es un extracto. Tiene que solamente, usted le manda solamente las facturas pendientes, es el extracto. Usted tiene que conciliar los proveedores, tiene que conciliar los inventarios, tiene que conciliar, o no tiene que hacer inventario físico de propiedad, planta de equipo. Mirar si el software de activo fijo cuadra con libros. Hay que conciliar todas las cuentas. Esa es una actividad de control importante y fundamental, que a veces nosotros los contadores no hemos olvidado y siempre pensamos en las conciliaciones bancarias, cuando sagradamente todas las cuentas del balance tienen que estar conciliadas. También la validación, o sea, para eso existe lo que se llama los sistemas de autocontrol. Una operación no puede salir a la luz pública antes de ser vista por mínimo por 2 personas. Entonces son operaciones de autocontrol. O no esperar lo que hacían antiguamente, que el gerente, si va firmado por el auditor, firmo yo, si no, no firmo. Siendo que el responsable principal es el gerente, no es el auditor. Entonces, esas son verificaciones también, la parte de verificación de la información. Por más que la empresa sea pequeña, usted no le puede entregar las responsabilidades de control a cualquier persona, tiene que ser una persona totalmente de confianza. Pero tampoco hacer cosas que a veces sucede. Que yo me confío mucho en mi secretaria y le dejo cheques en blanco y me voy para Santa Marta, para San Andrés de paseo. Y le dejo, porque hay que pagar el sueldo, si hay que pagar, y le dejo cheques firmados en blanco a la secretaria para que los cobre. ¿Cuántos nos han quemado el queso precisamente con eso? Por la confianza. Porque uno en controles hay que tener mucho cuidado, hay que tener bien puestas esas antenitas de vinilo para cuando se tomen decisiones de control. Eso se maneja en las actividades de control. Información y comunicación. Entonces ya saben ustedes que la parte de información, las recomendaciones y la comunicación. Y por último el monitoreo, la supervisión. Entonces esas son, digamos, ya en ese ordenamiento ustedes pueden hacer también la administración del riesgo. Entonces, están interrelacionados, fíjense, mire. Las NIF requieren la administración del riesgo, ya dijimos que requieren la administración del riesgo. Las NAI, fíjense que la NIA 315 y la 330 es fundamental. Entonces, vimos esa interrelación de las NIF, vimos la interrelación con los COSOS, COSO 1, COSO 2, COSO 3, y vimos también esa parte de las NAI, normas de aseguramiento de la información. Entonces, esos 3 temas, pues aquí hay muchas cosas que podríamos encontrar, también establecer, pero yo lo que quería a ustedes, antes me tomé pues demasiado tiempo, seguramente en la introducción del conversatorio, pero de todos modos quería que ustedes nos entendiéramos bien esta parte de estas 3 estándares internacionales, que son los NIF, las NAI y el COSO, o sea, los estándares de control interno y de riesgos. Agradecemos al doctor Rodrigo Estupiñán para que nos acompañe a la mesa, igualmente al profesor Efraín Mendoza, a la profesora Ana Mercedes Garzón y a la estudiante Sonia Aguilar, a que nos acompañen en la mesa, por favor. El profesor Efraín Mendoza es contador público, especialista en finanzas, profesor universitario, docente investigador. Se ha desempeñado en cargos de dirección en el sector financiero. La señora Sonia Aguilar, estudiante de 7º periodo académico del programa de Contaduría Pública, con 10 años de experiencia en el área de auditoría y revisoría fiscal. Y la doctora Ana Mercedes Garzón, contador público y experta en auditoría, docente investigador, profesora universitaria, con más de 25 años de experiencia en el área de auditoría y control interno.
Vamos a dar inicio al conversatorio con 4 preguntas que tenemos aquí, seleccionadas del público, las cuales me entregaron, y vamos a entregar una pregunta a cada persona de la mesa. Profesor Efraín, ¿cuáles son los antecedentes en Colombia sobre las normas de auditoría? Bueno, tradicionalmente, como bien manifestaba el conferencista, el apreciado profesor Rodrigo Estupiñán, veníamos manejando las NAGA, normas de auditoría generalmente aceptadas. Obviamente que las tendencias en el mundo han cambiado y Colombia no podría aislarse ni mucho menos apartarse de lo que es el contexto internacional. Ha habido una serie de cambios, tanto a nivel financiero, a nivel contable, a nivel político y a nivel social, que han influido en todo el comportamiento y el manejo empresarial en el mundo. Primero, ha habido flexibilidad en lo que es la regulación. Antes había medidas más rigurosas en cuanto a la regulación internacional y la desregulación financiera a raíz de lo que se ha denominado la nueva arquitectura financiera internacional, con una serie de problemas que Colombia no ha sido ajena a todo ese tipo de problemas financieros a nivel de fraudes. Incluso tenemos más fresco el problema de interbolsa, y a nivel internacional se mueven una serie de intereses, y por lo tanto entonces aquí teníamos que adaptar nuestra legislación con la ley 1314, como bien mencionaba el conferencista, en la parte de aseguramiento, y cambiar, porque no podíamos venir manejando la auditoría tradicional. La auditoría en este momento, la tendencia que lleva es la tendencia de la estrategia. Incluso voy a servir aquí de buenos oficios. Nuestro conferencista tiene un libro bastante interesante que se llama Administración de Riesgo, ERM, que es Enterprise Risk Management, y la auditoría interna, donde hace toda visión de lo que es el gobierno corporativo. Ahora, no quiere decir de que las empresas no tengan que involucrarse en el concepto de riesgo. También las personas que manejan las organizaciones, y hay una parte de un enfoque importante que también le leí alguna vez al doctor Rodrigo Estupiñán, que es la cuestión del gobierno corporativo. Entonces, todo debe ir asociado. No solamente los controles deben ser por parte del Estado, no solamente los controles deben ser por parte de las organizaciones, sino también por parte de las personas que están involucradas. Es más, hay una nueva figura que llaman los stakeholders. Los stakeholders son los grupos y las personas interesadas, no solamente a nivel interno, sino a nivel externo, de todo lo que sucede en la organización. Entonces, la auditoría siempre se vio como una forma policiva. Se vio, incluso éramos muy partidarios de lo que era el control latino, pero la auditoría en el mundo ha evolucionado tanto que no solamente involucra los organismos multilaterales, sino también el mismo comportamiento, y llevamos una tendencia más que todo al control anglosajón sobre lo que es la auditoría preventiva. Porque cuando yo hablo de estrategia, yo proyecto. Cuando yo hablo de estrategia, pronostico. Entonces, coge más énfasis lo que es la proyección, el comportamiento financiero, para poder obtener buenos resultados y para que las organizaciones no solamente influyan en los resultados que generan, sino también que tenga su importancia y trascienda a la misma comunidad. De ahí que está muy de moda también el concepto de responsabilidad social. Es decir, la auditoría ha evolucionado tanto y ha cambiado tanto que en este momento la auditoría ya no se mira tanto desde el punto de vista de la represión como antes se miraba. Uno a veces le preguntaba a algún auditor: ¿cómo vas en tu investigación? ¿Cómo vas en tu examen? ¿Cómo vas en tu análisis? Y decía: lo tengo apretado, lo tengo ahorcado, como si eso fuera algo policivo o fuera algo para reprimir a las personas de las organizaciones. Entonces, cuando llegaban las personas a las organizaciones, primero todo el mundo se atemorizaba. Llegaron los auditores, llegaron los super sapos, o sea, los SS, y llegaron pues
las personas que nos van a echar o nos van a hacer perder el puesto. Ese no es el concepto de auditoría. Bien lo planteaba nuestro conferencista dentro de todo lo que es la parte de la estrategia. Y la estrategia solamente no es planear, la estrategia también hay que evolucionarla. Aparte de planear, también hay que desarrollarla y también hay que concluirla para tomar decisiones. Además, no estamos exentos del riesgo. Sabemos que el riesgo más latente que tenemos las personas es morirnos, pero las organizaciones permanecen. Entonces las organizaciones son manejadas por personas y las personas al momento de reemplazarlas, entonces tienen que evolucionar en el concepto del riesgo. Sería mi punto de vista. Muchas gracias, profesor, muy amable. Profesora Ana Mercedes, ¿cuál es la fundamentación y la trascendencia de las normas de auditoría generalmente aceptadas frente a las normas internacionales de auditoría? Gracias. A ver, si nosotros hacemos como un comparativo y ese análisis cronológico que nos presentaba ahora el profe Efraín, inicialmente miramos en Colombia la evolución desde la ley 43 del 90 en su artículo 7º, que nos habla claramente de las NAGAs, las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, pero hemos visto cómo el modelo COSO nos impuso un sistema de evaluación del control interno en las empresas debido a los fraudes que se presentaban desde el año antes del 92 y que en el 92 pues quedó como el punto inicial del tema de la administración del riesgo. Y en su exposición amplia que nos hace el doctor Estupiñán, vemos cómo ha evolucionado la auditoría y cómo Colombia en su ley 1314 del año 2009, en el artículo 4, que también nos insiste el doctor Estupiñán, ya no podemos hablar de normas de auditoría solamente, sino las normas de aseguramiento. Y si vemos la definición que nos da del aseguramiento el doctor Mantilla, que es un autor también muy importante aquí en Colombia, que es representante ante la IFAC por Colombia, vemos que el tema del aseguramiento es la administración del riesgo. Y vemos cómo ha evolucionado el tema del COSO, COSO 1, COSO 2, COSO 3, y que ese COSO 3 es de obligatorio cumplimiento a partir de diciembre del 2014. Entonces, si nosotros hacemos un estudio de lo que es el riesgo como tal, toda actividad tiene riesgo y tenemos el riesgo inherente y el riesgo residual. El riesgo inherente, el que presenta la actividad, y el riesgo residual, el que tenemos después de colocar controles a ese riesgo. Y el tratamiento del riesgo, que en últimas o convivimos con él o lo rechazamos o lo compartimos. Entonces vemos que definitivamente nosotros en Colombia estamos como un poquito demorados en la implementación de todas estas normas, y qué importante es que ya con la ley 1314 del año 2009 tengamos este año 2014 ya en el sector público, también lo mencionaba el doctor Estupiñán, que tenemos el MESI, el modelo estándar de control interno, y yo pues a mis estudiantes sí les hago mucho énfasis en todo el tema de la administración del riesgo. Tenemos todas unas matrices para evaluar el riesgo, que es poder hacer un levantamiento de los procesos de la empresa antes de la misma planificación, como ya nos lo indicaba el doctor Estupiñán, que es coger cada uno de los procesos de la empresa, las actividades que tiene cada uno de esos procesos, el diagrama de flujo de los procesos y cada uno de los riesgos que presentan esas actividades, es coger e identificar el riesgo de la actividad, evaluar el riesgo, analizarlo, verificarlo, valorarlo. Y lo verificamos frente a ¿qué? Frente a unos controles. Ya tenemos que hay 3 tipos de control: el preventivo, el detectivo, el correctivo. Y ya con esos controles pues hacemos unas definiciones claras de los responsables de la administración del riesgo, que desde el punto de vista estratégico, el componente estratégico, las empresas deben estar comprometidas a poder identificar y valorar y controlar el riesgo. Entonces pues pienso que esta conferencia del día de hoy para mis estudiantes les ha quedado mucho más claro cómo hemos presentado, que yo les hice mucho énfasis en lo del COSO, que pues por el mismo nombre que causa como risa,
pero si uno mira la evolución del costo, qué bueno que para el sector público existe el MESI, para las empresas que manejan sistemas de información existe el COVID, y para nosotros que manejamos en el sector privado, pues tenemos el COSO. Entonces, pues sí tenemos de qué pegarnos independientemente del sector en el cual trabajamos. Entonces, yo personalmente pienso de que con los estudiantes de séptimo que yo tuve a cargo, hicimos un excelente curso. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Ana Mercedes. Doctor Estupiñán, ¿cuáles han sido los pronunciamientos de los órganos estatales en Colombia, como las superintendencias de sociedades, frente a las normas de auditoría? Precisamente, como ustedes han observado, la tendencia toda ha sido hacia las NIF, hacia las normas internacionales de información financiera. Y las NAI no las tocan ni las han tocado, y todo el mundo está desapercibido con las NAI. Pero recuerden muy bien, de entrada, ustedes cuando ven la construcción de un edificio, ¿qué dice? Cuando dice la valla, dice constructores, ingenieros tandes. ¿Y qué dice debajo? Interventores. O sea que toda la información tiene que ser evaluada, revisada. Es un principio formalmente, el concepto de evaluación, una actividad de control fundamental de la evaluación. Y entonces, lógicamente, la contabilidad es constructiva y la auditoría es analítica. Requiere bases fundamentales dentro de que se debe evaluar esa información. Y entonces no podemos dejar desapercibido ese concepto de las NAI, de las normas de aseguramiento de información, ni de las NIA, de las normas internacionales de auditoría, ni lo que yo les decía, las normas de control de calidad, las normas también relacionadas de las normas de atestiguamiento, las normas de revisión. Fíjense que son varios conceptos nuevos que aparecen dentro de esto. El gobierno sí dijo claramente el artículo 5, entre otras cosas, mire, les voy a contar algo. Cuando el ponente de las normas internacionales de la ley 1314 fue el hijo de doctor Gaviria, ¿cómo se llama? Simón Gaviria. Yo cuando estaba de revisor fiscal del Instituto de Contadores, en el Instituto Nacional de Contadores Públicos, en ese tiempo, en una reunión que se hizo por el que hizo el instituto con Simón, fue que precisamente estaba hablando de las normas internacionales. Entonces yo le dije, mire, doctor Simón, internacionalmente no existen no solamente las NIP, existen las NAI o las NIA, las normas internacionales de auditoría también. Entonces existen y también tenemos que regularlas. Y entonces me dijo, ¿eso qué es? Entonces le hice una exposición y le expliqué todo eso. Y entonces desde ahí empezó a hablar también de las NAI. Y por eso ustedes se dieron cuenta bien, en este momento, de las dos láminas que yo presenté, el artículo 3 son las normas internacionales de información financiera, las NIF, y el artículo 5 son las normas de aseguramiento de la información. Y además, para complementar la pregunta, básicamente, es de que, así como en las NIF hay que regular, hay que sacar varios decretos reglamentarios, solamente salió el decreto 2704 para las NIF plenas, el decreto 2706 para las NIP de los microempresarios y el decreto 3022 en el año pasado, 2013, salió para las NIP para las pymes. Así tendrá que salir un decreto, como yo les dije, tiene que salir un decreto para el código de ética. O sea, el código de ética que está en la ley 43 del 90 seguramente va a ser reformado. Porque lo único que tenemos nosotros el código de ética es la ley 43 de 1990. Entonces, que sacar el decreto reglamentario para las normas de ética. Tiene que sacar un decreto reglamentario para las normas de control de calidad. Tiene que sacar un decreto para las NIA, para las normas internacionales de auditoría, o sea, normas de auditoría para revisión financiera histórica, como lo vieron ustedes. Y las normas de revisión de información financiera histórica, también tiene que sacar un decreto. Y a su vez, tiene que sacar el decreto sobre las normas de aseguramiento de la información. Es decir, que solamente lo único que tenemos en este momento es el artículo 5. De entrada uno dice, lo mencionó el doctor, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos el artículo 7 de la ley 43 del 90, de las famosas NAGA, normas de auditoría generalmente aceptadas.
Y esto, el artículo 5 modifica. Fíjese que el artículo 7 de la ley 43, y hay una ley posterior que es la 1314, pues modifica lógicamente la ley 43. Entonces, tenemos que esperar y también, pero no podemos tampoco nosotros esperar que el gobierno lo haga, porque la auditoría sigue, hay que hacer evaluaciones. Entonces, eso es lo que se plantea en todas estas partes, que tenemos que ver esas normas internacionales de auditoría, las normas de aseguramiento de la información, todo lo que incluye, para ponernos al día, porque ya es un hecho, eso sí lo clarificó claramente el Consejo Técnico, que no hemos hablado del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública es el regulador, digamos el coordinador de estas disposiciones. Y por eso estas leyes, ¿por qué creen ustedes que se llama ley de convergencia? ¿Qué es convergencia? Es ponernos de acuerdo a llegar a un punto definitivo, ¿cierto? Entonces tiene que, por eso, todos estos decretos tienen que primero entregarlos a los contadores, a la luz pública, para que ustedes sus rechazos, sus actuaciones y sus aspectos complementarios para el manejo de esos decretos. Entonces por eso cualquier decreto que salga tiene que estar legalmente aceptado inicialmente por el público. Aunque, como siempre, yo siempre lo he dicho, uno dice, recomienda, y cuando va uno, espera el concepto siempre de determinadas personas, siempre queda plasmado todo lo que uno dijo, no sirvió para nada. Pero de todos modos, eso es importante para poder determinar la anticonstitucionalidad de cualquier disposición, que si usted en el momento que hay recomendaciones y no las cumplen, pues si palman otra cosa, entonces eso es lo que se llama un mico. Y esos micos fácilmente entonces se pueden realmente, digamos, demandar en un momento dado. Entonces, es lo único que tenemos. Entonces, actualmente tenemos el artículo 5 para las normas de aseguramiento de la información. Es lo único que tenemos en Colombia. Y todo el mundo está simplemente callado con esto. Pero por eso tenemos que empezar a analizar, a investigar toda esta serie de situaciones. Muchas gracias, doctor Estupiñán. Y por último, para nuestra compañera Sonia, ¿podríamos pensar en un cambio de calidad en el profesional de la contaduría pública? Que si podemos pensar en un cambio de calidad en el profesional de la contaduría pública. Buenas tardes. Claro que sí, como nos estaba comentando el doctor Estupiñán y el doctor Efraín, tenemos que pensar en el control de calidad. Esa sería una adición a nuestra profesión, ¿verdad, doctor? Doctor Estupiñán. Las normas de control en las normas de control de calidad, el control en las normas de sí, calidad. Hay que sacar el decreto reglamentario, entonces que ustedes saben que las normas de control de calidad están expresamente dentro de las normas de aseguramiento de la información. Entonces esperemos a ver qué sale con la norma de control de calidad. Pero yo les cuento, en las normas de control de calidad, yo conozco las normas de control de calidad de El Salvador, de Costa Rica, del mismo Ecuador, que ya salieron los decretos reglamentarios. ¿Qué quiere decir el nombre de control de calidad? Las normas de control de calidad van enfocadas más a la revisión de la auditoría, porque por eso están dentro de la clasificación de las normas de aseguramiento de la información. O sea que las firmas de auditores, los auditores, los revisores fiscales también serán evaluados de que si realmente tienen control de calidad dentro de los trabajos, y no son todos improvisaciones, como muchas veces pasa en estas clases de auditoría. Fíjense que hay una cuestión que a veces ni se cumple. Uno de los principios de cuando uno hace auditoría, principalmente uno tiene que primero consultar. Si usted hace un informe de auditoría, no lo tire de una vez de entrada. Consúltelo con los primeros afectados, analicen el borrador con los afectados para que usted no se equivoque, porque en auditoría uno no se puede equivocar. En auditoría el que se equivoca es un mal auditor, y entonces pierde peso. El auditor que dice una cosa, el auditor eso no le, ¿para qué le creemos? Eso no tiene entonces pasa desapercibido todas las recomendaciones. Con respecto a eso, se hace el comité de control interno anterior al
dictamen de la revisoría o al informe de la revisoría de control interno. No, en lo que se dice en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ese físicamente es un coordinador que va a manejar toda esta parte, toda esta serie de leyes y decretos. Por eso pues, la ley de convergencia pues, tiene que ser puesta en público todo lo que se diga. Entonces cuando salga el control de calidad. Sin embargo, está la NIA 320, la NIA 220. La NIA 220, si ustedes ven en las normas de auditoría, es de control de calidad específica en la cual se puede aplicar. No, eso es parte de eso. Agradecemos a nuestra compañera. Agradecemos la participación de nuestros invitados y por último quedamos con nuestra directora Jenny González. Agradecerles a todos, aunque han estado un poco indisciplinados y sé que algunos de ustedes tienen su examen de inglés, perfectamente pueden salir para él, ni más faltaba. Voy a darle las gracias a cada uno de nuestros participantes, al público en general, que sé que fue muy alimentadora y enriquecedora nuestra jornada. Doctor Estupiñán, permítame entregarle, profesora Clara, por favor, la cruz e insignia del Minuto de Dios. Recuerde que esta es su casa, estos son sus estudiantes, van a ser nuestros futuros profesionales en la profesión. Muchas gracias por su asistencia, démosle un fuerte aplauso al doctor. Al profesor Efraín Mendoza Córdoba, uno de nuestros profesores, también le vamos a entregar, ni más faltaba, su cruz. Profesora Ana Mercedes Garzón, quien gracias a ella ya hemos liderado algunos ajustes en las guías de auditoría para nuestros estudiantes.